Michel Foucault, Cuerpo y Poder. Me parece que uno de los fenómenos fundamentales del siglo XIX es lo que podría llamarse la asunción de la vida por parte del poder. Si queréis, una toma de poder sobre el hombre en tanto que ser vivo, una especie de estatalización de lo biológico o al menos una cierta inclinación que conduce a lo que podríamos llamar la estatalización de lo biológico. Creo que, para comprender lo que ha pasado, podemos referirnos a lo que era la teoría clásica de la soberanía, que a la postre nos ha servido de trasfondo para todos estos análisis sobre la guerra, las razas, etc. En la teoría clásica de la soberanía, sabéis que el derecho de vida y de muerte era uno de los atributos fundamentales de la soberanía. Ahora bien, el derecho de vida y de muerte es un derecho que es extraño incluso a nivel teórico, porque ¿qué es tener derecho de vida y de muerte? En un sentido, decir que el soberano tiene derecho de vida y de muerte quiere decir en el fondo que puede hacer morir y dejar vivir. En todo caso, la vida y la muerte no son esos fenómenos naturales, inmediatos, de algún modo originarios o radicales que caerían fuera del campo del poder político. Cuando se lleva hasta la paradoja, eso quiere decir en el fondo que frente al poder el sujeto no lo es de pleno derecho ni vivo ni muerto. El sujeto es, desde el punto de vista de la vida y de la muerte, neutro, y es sencillamente por el hecho del soberano, como el sujeto tiene el derecho a estar vivo o el derecho, eventualmente, de estar muerto. En todo caso, la vida y la muerte de los sujetos no se hacen derechos más que por voluntad del soberano. Esa es, si queréis, la paradoja teórica. Paradoja teórica que debe completarse, evidentemente, con alguna forma de desequilibrio práctico. ¿Qué quiere decir, de hecho, derecho de vida y de muerte? No, por supuesto, que el soberano pueda hacer vivir como puede hacer morir. El derecho de vida y de muerte no se ejerce más que de una manera desequilibrada y siempre del lado de la muerte. El efecto del poder del soberano sobre la vida no se ejerce sino a partir del momento en que el soberano puede matar. Es al cabo el derecho a matar el que guarda efectivamente en sí la esencia misma de ese derecho de vida y de muerte. Es en el momento en que el soberano puede matar cuando él ejerce su derecho sobre la vida. Es esencialmente un derecho de espada. No hay, pues, simetría real en este derecho de vida y de muerte. Tampoco es el derecho de dejar de y dejar morir. Es el derecho de hacer morir y de dejar vivir, lo cual, bien entendido, introduce una asimetría sorprendente. Y yo creo que una de las mayores transformaciones del derecho político del siglo XIX ha constituido precisamente, no diría exactamente que en sustituir, sino en completar este antiguo derecho de soberanía, hacer morir o dejar vivir, con otros derechos nuevos, que no va a borrar al primero, sino que va a penetrarlo, a atravesarlo, a modificarlo, y que va a ser un derecho, o más bien un poder, exactamente inverso, poder de hacer vivir y de dejar morir. Ahora bien, la segunda mitad del siglo XVIII creo que se ve aparecer algo nuevo, como es otra tecnología del poder, esta vez no disciplinaria. Una tecnología del poder que no excluye a la primera, que no excluye la técnica disciplinaria, sino que la encaja, la integra, la modifica parcialmente o sobre todo la va a utilizar implantándose, de cierto modo, en ella e incrustándose efectivamente gracias a esa técnica disciplinaria previa. Esta nueva técnica no suprime la técnica disciplinaria sencillamente porque se mueve en otro nivel. Está en otra escala, tiene otra superficie de sustentación y se acompaña de unos instrumentos bien distintos. Del poder sobre los cuerpos al poder sobre la especie. Aquello a lo que se aplica esta nueva técnica de poder no disciplinaria es, a diferencia de la disciplinaria que se dirige al cuerpo, a la vida de los hombres, más aún no se aplica al hombre cuerpo, sino al hombre vivo, al hombre ser vivo. En el extremo, si queréis, al hombre espíritu. Ya no a la multiplicidad de los hombres en tanto que esta multiplicidad puede y debe resumirse en cuerpos individuales que vigilar, instruir y eventualmente castigar.
La nueva técnica que emerge se dirige a la multiplicidad de los hombres, pero no en tanto que ésta se resume en cuerpos, sino en tanto que forma, por el contrario, una masa global, afectada por procesos de conjunción que son propios de la vida y que son procesos como el nacimiento, la muerte, la producción, la enfermedad, etc. Así, tras una primera toma de poder sobre el cuerpo que se lleva a cabo bajo el modo de la individualización, tenemos una segunda toma de poder que ahora no es individualizante, sino masificante, que no ocurre en la dirección del sobre cientos de miles de personas, el mismo que cayó bajo el efecto de un poder que habría dispuesto también la vida, que tampoco habría tenido en cuenta la muerte, que ni siquiera se habría dado cuenta de que ya estaba muerto y que se le hacía vivir tras su muerte. Creo que el choque entre estos dos sistemas de poder, el de la soberanía sobre la muerte y el de la regulación de la vida, está simbolizado en ese pequeño y feliz acontecimiento. Mecanismos disciplinarios y mecanismos reguladores. Querría ahora recuperar la comparación entre la tecnología reguladora de la vida y la tecnología disciplinaria del cuerpo de la que hablaba antes. Tenemos, pues, desde el siglo XVIII, o en todo caso desde finales del siglo XVIII, dos tecnologías de poder que han entrado en escena con un cierto desfase cronológico y que se han superpuesto. Una técnica que es disciplinaria, centrada sobre el cuerpo, produce efectos individualizantes, manipula el cuerpo como foco de fuerzas que hay que volver a un tiempo útiles y dóciles. Y por otro lado, una tecnología centrada no sobre el cuerpo, sino sobre la vida. Una tecnología que reagrupa los efectos de masa propios de una población, que intenta controlar la serie de acontecimientos causales que pueden producirse en una masa viva. Acontecimientos cuyas probabilidades intenta controlar, eventualmente modificar y en cualquier caso compensar sus efectos. Es una tecnología que se dirige, por tanto, no mediante el amaestramiento individual, sino mediante el equilibrio global, algo así como una homeostasis a la seguridad del conjunto respecto a sus peligros internos. Por tanto, una tecnología de amaestramiento opuesta, distinta de una tecnología de seguridad. Una tecnología disciplinaria que se distingue de una tecnología aseguradora o reguladora. Una tecnología que es en ambos casos tecnología del cuerpo, pero que en un caso es una tecnología donde el cuerpo está individualizado como organismo, dotado de capacidades y, en el otro caso, se trata de una tecnología donde los cuerpos están restituidos en procesos biológicos de conjunto. Podría decirse esto, es como si el poder que tenía como modalidad, como esquema organizador, la soberanía, se hubiera encontrado ineficaz para gobernar los cuerpos económicos y políticos de una sociedad en vías, a la vez, de una explosión demográfica y de industrialización. A la antigua mecánica del poder de soberanía se le escapaban demasiadas cosas, por arriba tanto como por abajo, en los detalles y respecto de la masa. Para recuperar el detalle es por lo que tiene lugar un primer reacomodamiento, acomodamiento de los mecanismos de poder sobre el cuerpo individual con vigilancias y amaestramiento. En esto consistió la disciplina. Este fue sin dudas el acomodamiento más fácil, el más cómodo de realizar. Por ello fue el primero en llevarse a cabo del siglo XVII al comienzo del siglo XVIII, a un nivel local, en formas intuitivas, empíricas, fragmentadas, y en el marco limitado de instituciones como la escuela, el hospital, el cuartel, el taller, etc. A continuación viene, a finales del siglo XVIII, un segundo acomodamiento, sobre fenómenos globales, sobre fenómenos de población, que afecta a los procesos biológicos o biosociológicos de masas humanas. Acomodamiento mucho más difícil que implica, por supuesto, órganos complejos de coordinación y descentralización. Tomemos pues dos series, la serie cuerpo-organismo, disciplina-instituciones. La serie población, procesos biológicos, mecanismos reguladores. Estado, un conjunto orgánico institucional.
El órgano disciplina de la institución y, por otro lado, un conjunto biológico y estatal, la bioregulación por el Estado. No pretendo que esta oposición entre Estado e institución se mueva en ningún absoluto, puesto que las disciplinas siempre tienden, de hecho, a desbordar el marco institucional y local en el que ocurren. Por otra parte, estos dos conjuntos de mecanismos, uno disciplinario y el otro regulador, no se encuentran al mismo nivel, lo cual les permite precisamente no excluirse y poder articularse uno sobre el otro. Incluso puede decirse que en la mayoría de los casos, los mecanismos disciplinarios de poder y los mecanismos reguladores de poder, los mecanismos disciplinarios sobre los cuerpos y los mecanismos reguladores sobre la población, se articulan uno sobre otro. Veamos algunos ejemplos. Consideramos el problema de la ciudad, o más exactamente, esa disposición espacial reflexionada y acordada, que es la ciudad modelo, la ciudad artificial, la ciudad de realidad utópica, tal como lo han solo soñado, sino constituido efectivamente en el siglo XIX. Considerad algo como la ciudad obrera tal y como existe en el siglo XIX. ¿Qué es eso? Está muy claro cómo articula, de alguna manera en perpendicular, mecanismos disciplinarios de control sobre el cuerpo, sobre los cuerpos, por su cuadriculamiento, por la misma compartimentación de la ciudad, por la localización de las familias, cada una en una casa, y de los individuos, cada uno en una habitación. Compartimentación puesta de los individuos a la vista, normalización de las conductas, modo de control policial espontáneo, que se ejerce así por la misma disposición espacial de la ciudad. Toda una serie de mecanismos disciplinarios que es fácil volver a encontrar en la ciudad obrera. Y además tenemos toda una serie de mecanismos que son, por el contrario, mecanismos reguladores que actúan sobre la población en tanto que tal, y que permiten, que inducen, por ejemplo, conductas de ahorro que están ligadas al hábitat, a la alocación del hábitat y eventualmente a su compra. Sistemas de seguros de enfermedad, de seguros de vejez, reglas de higiene que aseguran la longevidad óptima de las poblaciones. Presiones que la propia organización de la ciudad induce sobre la sexualidad y por tanto sobre la procreación. Presiones ejercidas sobre la higiene de las familias, los ciudadanos dedicados a los niños, la escolaridad, etc. Así pues, tenemos mecanismos disciplinarios y mecanismos reguladores. Tomad en otro eje algo como la sexualidad. En el fondo, ¿por qué la sexualidad se ha convertido en el siglo XIX en un ámbito cuya importancia estratégica ha sido capital? Si la sexualidad ha sido importante es por un montón de razones, pero en particular ha sido por esto. Por un lado, la sexualidad en tanto que conducta exactamente corporal es muestra de un control disciplinario, individualmente, bajo formas de vigilancia permanente. Por ejemplo, los famosos controles de la masturbación que se ejercieron sobre los niños desde fines del siglo XVIII hasta el siglo XX, y por ello en el medio familiar, en el escolar, etc. Representan con exactitud ese lado de control disciplinario de la sexualidad. Y por otro lado, la sexualidad se inscribe y tiene consecuencias, por sus efectos procreadores, en procesos biológicos amplios que afectan ya no el cuerpo del individuo, sino a ese elemento, a esa unidad múltiple que constituye la población. La sexualidad se sitúa exactamente en la encrucijada del cuerpo y la población. Por lo tanto, en ella se manifiesta la disciplina, pero también la regulación. La extrema valoración médica de la sexualidad en el siglo XX encuentra su principio, creo yo, en esta posición privilegiada entre organismo y población, entre organismo y fenómenos globales. De ahí también esa idea médica de que la sexualidad, cuando es indisciplinada e irregular, conlleva siempre dos tipos de efecto. Uno sobre el cuerpo indisciplinado que inmediatamente es castigado por todas las enfermedades individuales que el desenfreno sexual atrae sobre sí. Un chico que se masturbe demasiado estará enfermo toda su vida. Sanción disciplinaria a nivel del cuerpo. Pero al mismo tiempo una sexualidad promiscua, pervertida, etc. Tiene efectos a nivel de población
puesto que aquel que se ha corrompido sexualmente se supone que tendrá una herencia, una descendencia, que también resultará perturbada y así por generaciones y generaciones. Es la teoría de la degeneración, la sexualidad en tanto que foco de enfermedades individuales y foco también de degeneración representa exactamente el punto de articulación de lo disciplinario y lo regulador del cuerpo y la población. Así podréis comprender por qué y cómo, en estas condiciones, un saber técnico como la medicina, o más bien el conjunto constituido por la medicina y la higiene, va a ser en el siglo XIX un elemento que, si no es el más importante, sí será uno de considerable importancia por el lazo que establece entre una apropiación científica de los procesos biológicos y orgánicos, esto es, de la población y del cuerpo, y al mismo tiempo, en la medida en que la medicina va a ser una técnica política de intervención con efectos de poder propios. La medicina es un saber-poder que se cierne a la vez sobre el cuerpo y sobre la población, sobre el organismo y sobre los procesos biológicos, por lo que tendrá efectos disciplinarios y efectos reguladores. Paradojas del biopoder. De una manera aún más general, puede decirse que el elemento que va a circular desde lo disciplinario hasta lo regulador, que va a aplicar del mismo modo al cuerpo y a la población, que permite controlar a la vez el orden disciplinario del cuerpo y los acontecimientos aleatorios de una multiplicidad biológica, ese elemento que circula de lo uno a lo otro es la norma. La norma es eso que puede aplicarse tanto al cuerpo que se quiere disciplinar como a la población que se quiere regular. La sociedad de normalización no es, pues, en estas condiciones, una especie de sociedad disciplinaria generalizada cuyas instituciones disciplinarias se hubieran dispersado hasta acabar por recubrir todo el espacio. Creo que esa no es más que una primera interpretación, insuficiente, de la idea de sociedad de normalización. La sociedad de normalización es una sociedad en la que se cruzan, según una articulación ortogonal, la norma de la disciplina y la norma de la regulación. Decir que el poder en el siglo XIX es el poder sobre la vida, decir al menos que el poder en el siglo XIX ha tomado la vida a su cargo, es decir que ha llegado a cubrir toda la superficie que se extiende desde lo orgánico hasta lo biológico, desde el cuerpo hasta la población, mediante el doble juego de tecnologías de disciplina, por una parte, y tecnologías de regulación por la otra. Estamos pues en el interior de un poder que ha tomado a su cargo el cuerpo y la vida, o si queréis, que ha tomado a su cargo la vida en general como un polo del lado del cuerpo y el otro polo del lado de la población. Biopoder, por tanto, del que pronto pueden señalarse las paradojas que aparecen en el mismo límite de su ejercicio. De esta manera, en esta tecnología de poder que tiene la vida por objeto y por objetivo, y que me parece uno de los rasgos fundamentales de la técnica del poder del siglo XIX, ¿cómo se va a ejercer el derecho a matar y la función homicida si el poder de soberanía retrocede cada vez más mientras que, por el contrario, cada vez avanza más el biopoder disciplinario regulador? ¿Cómo podrá matar un poder como ese si consiste esencialmente en mejorar la vida, prolongar su duración, multiplicar sus posibilidades, evitar sus accidentes o compensar sus déficits? ¿Cómo puede un poder político en esas condiciones, matar, reclamar la muerte, exigir la muerte, provocar la muerte, dar orden de matar, exponer a la muerte no solo a sus enemigos, sino también a sus propios ciudadanos? ¿Cómo puede dejar morir ese poder que tiene como objetivo esencial el hacer vivir? ¿Cómo ejercer el poder de muerte, cómo ejercer la función de muerte en un sistema político centrado en el biopoder? Ahí es donde yo creo que interviene el racismo. No quiero decir en absoluto que el racismo se haya inventado en esta época. Ya existía desde hace mucho tiempo. Me parece que iba por otro lado. Lo que inscribe al racismo en los mecanismos del Estado es precisamente la emergencia de ese biopoder. En ese momento es cuando el racismo se inscribe como mecanismo fundamental del poder tal y como se ejerce en los estados modernos.
En efecto, ¿qué es el racismo? Es primero el medio de introducir un corte en ese ámbito de la vida que el poder ha tomado a su cargo. La ruptura entre quien debe vivir y quien debe morir. El continuum biológico de la especie humana, la aparición de las razas, la distinción de razas, la jerarquía de razas, la calificación de unas razas como buenas y de otras como inferiores, todo esto va a ser un modo de fragmentar el campo de lo biológico que el poder ha tomado a su cargo. Una manera de introducir en el interior de una población desfases entre unos grupos y otros. Por otro lado, el racismo tendrá una segunda función, la de permitir establecer una relación positiva del tipo siguiente. Cuanto más mates o cuanto más dejes morir, más, por eso mismo, vivirás. Yo diría que después de todo, esa relación, si queréis vivir, hace falta que mates, hace falta que puedas matar. No la han inventado ni el racismo ni el Estado moderno. Es la relación guerrera. Para vivir tienes que destrozar a los enemigos. Pero el racismo hace funcionar esta relación de tipo guerrero. Si quieres vivir es necesario que el otro muera, de una manera completamente nueva y precisamente compatible con el ejercicio del biopoder. Por una parte, en efecto, el racismo va a permitir establecer entre mi vida y la muerte del otro una relación que no es la de enfrentamiento militar y guerrero, sino una relación de tipo biológico. Cuanto más tiendan a desaparecer las especies inferiores y sean eliminados los individuos anormales, menos degenerados en relación a la especie habrá y yo, no tanto como individuo, como especie, más viviré, seré más fuerte, vigoroso, más podré proliferar. La muerte del otro, la muerte de la raza mala, de la raza inferior, o del degenerado o el anormal, eso es lo que va a hacer más sana y más pura la vida en general. La relación no es, por tanto, militar, guerrera o política, sino biológica. Y puede funcionar este mecanismo es porque los enemigos a los que hay que suprimir no son adversarios, en el sentido político del término, sino los peligros externos o internos para la población y en relación a ella. Por decirlo de otra manera, el matar, el imperativo de muerte, no es de recibo en el sistema del biopoder, más que si se orienta no a la victoria sobre los adversarios políticos, sino a la eliminación del peligro biológico y al reforzamiento, en relación directa con esta eliminación, de la especie misma o de la raza. El racismo, restitución del derecho a matar. La raza, el racismo, es la condición de aceptabilidad del matar en una sociedad de normalización. Allí donde tengáis una sociedad de normalización, allí donde tengáis un poder que sea al menos en primera instancia un biopoder, entonces el racismo es indispensable como condición para poder matar a alguien, para poder matar a los otros. La función homicida del Estado no puede asegurarse desde el momento en que el Estado funciona en régimen del biopoder, más que el racismo, más que por el racismo. Se comprende así, por tanto, la importancia, iba a decir la importancia vital, del racismo en el ejercicio de un biopoder tal. Es la condición bajo la que puede ejercerse el derecho a matar. Si el poder de normalización quiere ejercer el antiguo derecho soberano a matar, tiene que pasar por el racismo. Si recíprocamente un poder de soberanía, es decir, un poder que tiene el derecho de vida y de muerte, quiere funcionar como los instrumentos, los mecanismos y la tecnología de la normalización, tiene que pasar por el racismo. Entiéndase bien que por ese matar no me refiero solo al asesinato directo, sino también a todo aquello que pueda ser muerte indirecta. El hecho de exponer a la muerte, de multiplicar para algunos el riesgo de muerte, o sencillamente la muerte política, la expulsión, el rechazo, etc. A partir de ahí creo que pueden entenderse unas cuantas cosas. Este texto corresponde a las lecciones de Michel Foucault en el Colegio de Francia en 1978.